Hola, bienvenidos al episodio número 64 de Bendito After School. El tema de hoy está increíble. La verdad es que le hemos dado vueltas y yo estoy fascinada. Como que, no sé, me cayeron como muchos veintes, como un poco cuando pasa como tipo Tetris, ¿no? Como que todas las piezas empiezan, digamos, como a embonar y es como que uno encuentra algo como muy interesante. Pues bueno, para no hacer larga esta introducción, hoy vamos a hablar de una cosa que es súper importante en el arte, que a veces se pone como, o sea, se deja como obvia, ¿no? O a veces tal vez no nos fijamos tanto, pero como en el arte siempre nos está mostrando que las apariencias engañan, ¿no? Ya vamos a ir desenvolviendo un poquito de ese paquete, pero todo esto empezó porque, pues bueno, o sea, se murió Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne. Y entonces, pues obviamente, claro, me dio mucho pesar y luego desde el tributo y desde este concierto, así como que el man ya se las estaba oliendo que pues no, iba ya, le faltaba mucho. Entonces, pues empezó como a surgir una cosa muy chévere de mucha gente que estaba como apoyándolo, muchos, o sea, metalheads después de toda la vida, ¿no? O sea, metaleros así de siempre, pero también mucha gente que, pues, que empezó a enterarse, pues, quién chingados era Ozzy Osbourne, ¿no? Y se empiezan a dar cuenta, pues, que este man que era, pues, prácticamente el diablo y que mordía la cabeza de los murciélagos y la chingada, que el man era re buena gente y que realmente es muy bueno. Entonces, a mí me pareció que es algo tal vez muy personal, no sé tú qué opines, pero yo creo que como que este boom, digamos, o este impacto que empezó a tener en todo el mundo, igual y tiene que ver de alguna forma también con un contraste con esta persona que el blanco republicano, de tradiciones, cristiano, todo, ¿no? Como empresario, echado para adelante y que resulta ser una cosa asquerosa, un depravado, no, obviamente estoy hablando de Trump, ¿no? Y como un idiota, no, entonces como que este contraste de todo eso que tenía como esta imagen o este halo, pues de satánico, del demonio, de malo, al final resulta ser lo bueno y lo que se ve como tan blanco, tan bonito, tan de tradiciones, tan perfecto, pues resulta que eso es Bueno, eso es más, digamos, como demoníaco, ¿no? sí, aquí estamos hablando de parte nada más de que si era buena persona o no, ¿no? Con el caso de Ozzy Osbourne, Ajá. porque yo creo que lo podemos ver desde dos lentes o desde dos perspectivas, ¿no? Diferentes. Una es que realmente pues, era una muy buena persona, estaba yo empezando a ver, no yo he acabado un documental sobre su vida y pues cuenta que viene de una familia con mucho amor, muy cariñosa, el papá lo quería mucho, lo apoyaba, le pagaba sus instrumentos, o sea, y un señor muy trabajador, muy, muy bajos ingresos, y él crece en una familia amorosa, pero con muchas carencias, ¿no? A tal grado que creo que no tenían ni agua dentro de su casa, o sea, en Birmingham, ¿no? En Inglaterra. Entonces, él a lo largo de su carrera, pues se presenta como el príncipe de la oscuridad, ¿no? El Prince of Darkness. Ajá. Pero cuando lo entrevistan, se le ve lo bonachón. Eso era un tipo buena onda, ¿no? Entonces, O eso, sea, eh, perdón. sí, no, pero bueno, es un tipo bonachón. Ahora bien, si se analiza desde otra perspectiva, que es donde fue un poquito de mal gusto, o sea, el día siguiente después de que él se murió, empezaron a recordar el caso de que le mordió la cabeza a un murciélago en un concierto, ¿no? Y creo que ahí no, ahí entra un poquito de cosa un poquito más complicada, porque pues es un tema también hay de valores. Puede ser un bonachón, pero a veces hacer cosas que no están bien. Entonces estuvo re feo eso de que le arrancó la cabeza a un murciélago. Y él a veces en unas entrevistas dijo pues que
que se lo aventaron, creyó que era uno de hule. A mí se me hace una súper excusota, ¿no? Claro que sí, sabía. Pero en otra es que tal vez estaba súper alcoholizado o pasado en Sí, un lo más concierto probable. y ni cuenta se dio, y eso tampoco está padre, ¿no? O sea, pero como sea, la moraleja del cuento es que a lo mejor eso fue un error y todas las personas en la vida cometemos errores. Ese fue el gran error a lo mejor de Ozzy No, Osbourne. yo creo que no fue. Pero en general, déjame, es lo que yo pienso, Mm, en general, pues es un tipo súper talentoso, era un tipo súper talentoso que dejó una marca en la vida de millones y millones de personas. Fue muy conmovedor ver cómo en su funeral, tanta gente ahí queriendo verlo, y en los días posteriores al funeral, como miles y miles de personas fueron a dejar ofrendas, ¿no? No me acuerdo, en algún lugar de la ciudad. Y llegó Sharon y llegaron los hijos y estaban súper conmovidos por el cariño. Entonces uno se pregunta, pues que entonces toda esa boya de personas que lo seguían son satánicos. No, hombre, son personas normales, comunes y corrientes que a lo largo de su vida escucharon, y las generaciones jóvenes también escuchan Ozzy Osbourne y se dan cuenta que ahí lo que prevalecía era un talento musical enorme y que sus letras pues tampoco eran tan o sea, en realidad no hay ningún no, de hecho mensaje son, así, son todas son hasta bonitas. buena onda, sí. Ajá. Mama I'm Coming Home, ¿no? Bueno, yo casi lloro cuando está en el concierto 2 semanas antes de morir y está él cantando Mama I'm Coming Home, ¿no? Y luego se muere, ¿no? Es así como muy, muy Sí, conmovedor. pero digamos, por ejemplo, lo que tú decías del murciélago y que si es un error, yo creo que no es un error, es mi punto de vista. Yo creo que justamente el problema está en ver todo en negro y blanco, ¿no? Y como de una forma como tan maniquea, pensar que ahora entonces Ozzy es el bueno y el otro es el malo. No, creo que, o sea, No, Ozzy Osbourne, o sea, no es o si papá. es el bueno, eso es lo que está. No, Sí. pero yo creo que parte, digamos, como de esa, eh, por decirlo, bondad, de alguna forma, pues tiene que ver con que acepta perfectamente y no está tratando de ser bueno. De hecho, todo lo contrario, su imagen es todo lo Simular. contrario, él no Sí. está simulando. Y yo no, o sea, y digamos, en los Osborne y todo, o sea, en el reality y eso, que yo me acuerdo que yo lo veía y tal, pues se ve claramente que el man nunca pretendió ser bueno. O sea, era bueno, pero no porque era, digamos, como como lo que tenía que hacer, como su mandato. O sea, era porque le fluía, no era porque nadie le había dicho, no era porque la sociedad le dictaba. De hecho, todo lo contrario, el man hizo lo que se le dio la gana. Pero yo creo que no debió ser fácil vivir con el man, porque claro, el man tenía un lado oscuro muy grande de excesos, Bueno, de en drogas, y que está bien, que en algún momento hablábamos de Robbie Williams y que ahora es todo luz y vio la luz y ya se recuperó y que entonces ahora ya es un ser iluminado, ¿no? O sea, no, ¿sí me entiendes? O sea, este man no buscaba eso, no daba lecciones de moral a nadie, ¿sí me entiendes? Que eso es a mí lo que me parece más interesante. Y otra cosa es que eh, a- obviamente el algoritmo y uno viendo, digamos, pues nada, que vos y Black Sabbath y todo el rollo, me empezaron a pasar cosas, unos videos muy interesantes. Por ejemplo, uno de una vieja que hablaba sobre varios estudios en universidades que decían que las personas más pacíficas y las personas más buena gentes y más empáticas y que más, digamos, como ayudaban a la sociedad, ¿no? O sea, de manera genuina y solidaria, eran normalmente los metaleros, los jarlistas, ¿no? O sea, como estas subculturas que siempre se han tildado, digamos, como de rudas y de violentas y no sé qué. Y justamente es porque en el slam, en el concierto, en las letras, tal, pues desfogan, digamos, como toda esa violencia, ¿no? Y son personas que saben entender muy bien y diferenciar eh, lo que es, digamos, como show o lo que es, digamos, performance, ¿no? El look del malo, ¿no? Y realmente ser malo. Y luego me salió otro video muy chévere que era de una mamá que le había dicho a una niña que se perdió su hija. no, su hija que se perdió en Walmart. Y entonces la niñita toda perdida ve a una niña, pues a una chava como toda gótica y entonces le dijo, ¿tú eres goth? Y entonces ella sí.
es que se me perdió mi mamá. Entonces como que la chava pues así con su look como que le ayuda y entonces pues llaman por el micrófono a la mamá llega y la mamá le dice, ay, qué bien, hiciste caso, ¿no? Me oíste, seguiste la lección. Y entonces, pues la chica gótica, ¿no? O la emo, lo que sea, pues se quedó mirando como cuál lección. Entonces, después la mamá le dice, es que yo siempre le digo que si se pierde, busque a un punk, a un gótico o a una Metalero. viejita, no, bueno, metalero, o a una viejita, pues a una viejita. Y entonces, y eso me llamó mucho la atención porque es justamente eso, ¿no? Y luego entonces, claro que me ponía a pensar como en mis amigos metaleros, pues sí, eran los más bacanes. ¿Quién ha tenido el amigo más, pónganse a pensar, su amigo más metalero seguramente es el amigo más bacán, Sí. ¿no? Bueno, yo estaba un poquito complementando esto que comentas. En el documental que estoy viendo de la BBC que hicieron todavía con Ozzy en vida, y lo entrevistan, ¿no? Está así en primer plano, ¿no? Su entrevista. Y él dice que Ozzy, que es como la gente lo conoce, pues que al principio era un alter ego. O sea, la idea de ser el Prince of Darkness era su alter ego, porque en realidad él se llama John Osborne, ¿no? Y Ajá. entonces era así como súper raro. Y dice que antes era esta diferencia, que él salía y la gente decía John, lo que sea, se subía al escenario y automáticamente era Oz o Ozzy, ¿no? Y que entonces él empezó a alimentar este alter ego de tal manera que con el paso de los años él se fue transformando en ese alter ego. O sea, la simulación del Prince of Darkness terminó siendo su identidad real, cómo fue transitando hacia eso, y de tal manera que si hoy alguien le gritaba en la calle, según comentaba él, John, ya ni volteaba, porque ya no era John, él es Oz o Ozzy, ¿no? Eso me gusta mucho porque desde que era John y el alter ego Ozzy Osbourne, pues queda muy claro. Y de hecho, hay una entrevista todavía de más joven con el pelo corto donde dice, es una simulación, yo me subo al escenario y me transformo, ¿no? Y tú lo ves como un chavo así regordete, con el pelo corto, así muy Ah, chistoso, con esos ojotes que tenía muy expresivos, ¿no? sí. Sí. Y lo ves que es hasta de broma, esa cara que haces así que Ajá. es muy característica de Ozzy. Y te das cuenta que era pues una especie de teatralización, un poquito como lo que hablábamos de Pee Wee Herman, ¿no? Era su alter ego, ¿no? Pero después, cuando se transforma, o sea, simulación termina ganando, y luego lo vemos ya mayor en The Osbournes, en el reality show, nos damos cuenta que es el Prince of Darkness totalmente, pero que es todo bonachón, ¿no? Ahí hay uno de los capítulos que estaba viendo, donde ya no puede caminar, pero se pierde el gato y entonces anda él con su muleta por todo el jardín buscando al gato hasta que lo rescata de atrás de unos matorrales, ¿no? Y sale el Prince of Darkness, ¿no? Todo así, No, con y las hojas recogiendo así, caca todo ¿no? el tiempo, los Entonces perros. es también, o sea, es como esta contraposición y viene muy ad hoc con lo que estamos planteando en el ejercicio de hoy, ¿no? En este podcast, de que las apariencias engañan, o sea, malazo, ¿no? O sea, el diabólico, pues resulta que es muy buena gente y las personas, sobre todo viendo grandes líderes de la política internacional actual, que se nos presentan como las personas más educadas, súper arreglados, con su corbata, En el peldaño más peinadísimo, alto ¿no? de la sociedad, o Sí, sea. exacto. Y pues no me da miedo decir, pero son los presidentes de países como Israel, Rusia, Estados Unidos, Argentina, o sea, montones de personajes así que tienen que ver con esta idea de lo que es políticamente correcto y después te das cuenta que no, o sea, No todos son el estos diablo. gobernantes que están quejándose de lo que es el terrorismo, pues los que están aterrorizando a la población son ellos, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces las apariencias, o sea, la moraleja del cuento es, prefiero irme en el supermercado si soy un niño y me pierdo con el metalero que con otra persona que no Sí, sabes, ¿no? Su el señor apariencia, que se ¿no? ve perfecto, ¿no? O sea, es decir, es mucho mejor buscar a Ozzy Osbourne que a irse con Donald Trump en un Walmart si uno es chiquito y está perdido de la mamá, ¿no? Sí, O sea, porque no están a ver, porque no están están, siendo honestos, porque están mostrándose tal como son, y aunque son así rockeros y todo, es nada más una apariencia, pero de fondo no están ocultando y son también buenas personas. Los otros los ves tan perfectos y tan bien comportados que no tienes ni la menor idea qué de es lo que quiénes les son está en serio. pasando por la cabeza, ¿no? Y yo creo que
eso tiene que ver también con aceptar justamente como los errores, aceptar aceptar el lado oscuro, o sea, no querer ocultarlo, no querer, no, o sea, es decir, los metaleros o lo que sea no están aparentando al final nada, o de pronto sí están aparentando, pero es un juego, o sea, Es lo es que tú como dices. al final, sí, digamos, por ejemplo, justo ayer veíamos con mi hija que, digamos, por ejemplo, a mí, yo pues como que nunca pensé que iba a tener una hija metalera, pero siempre 13 como años, ojo. nunca lo había yo Cerca de mí. calculado. Sí, o sea, a mí sí me gustan pues algunas bandas de metal y de hardcore y bueno, no sé, como que sí hay, o sea, como que sí me gustaba, digamos, ahí queremos rock, ¿no? Pero no era, o sea, no tanto. Y, Mira, Julia, y como que ese tipo de cosas, como que cuando los bebés cuando los hijos son chiquitos, uno no piensa, uno dice, ay, ¿qué será cuando grandes? Pero nunca tiene esa respuesta. bueno, a ver, a lo mejor tiene mucho que ver también con la historia que estás contando Ajá, de nuestra hija, ¿no? Pero ella tiene 13 años y desde chiquititita ha sí, era sido muy muy chistoso. compasiva. O sea, sí, yo no conozco a alguien más compasivo y que se preocupe más por los demás que Julia, ¿no? ¿Te acuerdas? Siempre un niño en problemas, que alguien se cayó, que está tiene una capacidad, una intuición sobre cómo se siente el otro Sí, como que los psicológicamente. lee y sabe cuando están Entonces, diciendo, o sea, cuando están diciendo, ay, sí estoy bien, pero están mal, o sea, todo. Entonces de repente oye a Slayer, no sé, y se pone ahora sus camisetas de bandas de rock, así, sus aretes todos rockeros. Pero pues, ¿quién mejor que nosotros la conocemos que es un pan, ¿no? Sí, Es una bondad extrema, ¿no? y Entonces, de hecho es muy chistoso porque, claro, sabemos que hay algunas mamás de amigas que les preocupa de, ay, no, es que Julia es toda satánica y pone cosas raras en Instagram y no sé qué. Y yo digo, hijo, marica, si usted viera las cosas tan crueles que dice su hija a los otros niños, o sea, es las como las niñas otras niñas, normales, ¿no? o sea, unas vainas que uno dice que hemos tenido que hablar en el colegio muchas veces como, oiga, ¿cómo no hacen nada con estos niños que están diciendo estas cosas tan terribles, ¿no? Y como promoviendo tanto el odio y bueno, en fin. El caso es que este, es muy interesante, digamos, por ejemplo, y es chistoso porque nuestra hija, así, toda buena gente, toda empática y tal, y eres muy chistoso porque no me machaba a mí esa personalidad de chiquita con la que es ahorita de grande, pero las señales siempre estuvieron ahí, que es muy chévere, o sea, Ah, bueno, desde sí, desde chiquita veía chiquita. Monster High, ¿no? Le gustaba coleccionar estas muñequitas que son como Barbies, pero todas, To- una que tiene dos cabezas y otra que es Sí, un vampiro. Y cuando venía Halloween, ella feliz, me acuerdo en Monterrey, en un sí. centro comercial, salieron los zombies, ¿no? En el día de Halloween, y en vez de asustarse, ya iban con los O sea, como zombies. si fuera Papá Noel, así, ¡ah, los zombies! Los chombis, le encantaban sus chombis. Y luego, por ejemplo, el primer regalo que le pidió a Santa fue un murciélago, de hecho, ¿no? Y que, pues, ahí yo, ¿dónde vamos a conseguir un murciélago? Pero bueno, Pero, en fin, todo esto era ajá, para un poquito, comentarles lo que detonó ahora sí en torno al al arte. arte, ¿no? O sea, toda esta idea de que El, las cosas no son lo que parecen. Y, así que un crazy train de pensamientos, ¿no? ajá. Entonces, esta idea de, ay, sí, las cosas no son lo que parecen, ta, ta, ta. Y luego entonces, o sea, como que es una idea que siempre estaba ahí. O sea, yo no estoy diciendo una cosa filosófica, huevón, reconceptual, ahí metida. No, es una vaina que siempre ha estado, pero que a veces vale la pena como revisar, ¿no? Y es el tema del simulacro, ¿no? Y de la ilusión óptica y sí, del truco visual que ha estado en el arte. Entonces, hay veces que incluso hay artistas o pues creadores que hacen, o sea, que piensan que el arte solamente está en este truco, ¿no? Entonces, yo hago un retrato que con Legos, que entonces de frente se ve, no sé, Luke Skywalker y que de lado entonces se ve Yoda, no sé. Entonces como, ay, wow, qué chévere, qué efectazo. Y sí, claro que hay una vaina manual y una cosa interesante. Y, ay, mira, ay, yo pensaba que era esto, ay, no, y es lo otro, ¿no? O por ejemplo, con las pinturas hiperrealistas, que uno dice, ay, yo pensaba que era una foto y no, resulta que es una pintura, ay, wow, ¿sí? Eso está, pero si es solo eso, ¿no? Si, es decir, si esa pintura o si esa escultura no sé, como
pintura 3D o alguna vaina rara, bueno, no sé cómo llamarle a eso, pero esas ilusiones ópticas o ese efecto visual, es solo eso, Exacto. pues no es arte, ¿sí me entiendes? O sea, no es arte en el sentido profesional, es decir, porque buscamos una reflexión A ver, que hay detrás, ¿no? yo lo que sí les puedo decir es que en el mundo del arte y sobre todo en la teoría del arte o en el trabajo de diferentes curadores y críticos, cuando se le atribuye a una obra de arte el adjetivo es efectista, Ajá, es destructivo, es como decir, es pura toma de pelo, no nos lleva a ningún lugar. ajá, Es eso que dices, ¿no? Que de repente pone las basuritas, ¿no? Y tú ves, por un lado basuritas, pero si te vas girando, 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 eso adquiere la forma, no sé, de una forma, una figura humana, ¿no? Ese tipo de cosas que en principio, pues sí es fascinante, pues somos seres visuales, intuitivos, ¿no? Entonces nos gusta mucho como espectadores encontrar eso, ¿no? Pero que un curador, un especialista en arte diga que es efectista, quiere decir que se quedó en el efecto, ¿no? ujú. Y tan, no hay más. Y es así, bueno, pues qué divertido. Ya vuelves a ver y ya te resulta X, porque ya vuelves a ver la obra y ya es como, Sí, o sea, no es ya es cero como interés, si te ¿no? volvieran a contar un chiste. Y el otro lado, cuando se entiende que el efecto va en función de otra cosa, Sí. es cuando se habla de simulacro. A mí digamos, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es el de Vic Muniz, ¿no? Es uno de mis artistas favoritos. A mí me encantan los artistas que siempre son como malentendidos y tal. Y a Vic Muniz le dan muy duro y mucho palo justo por eso, porque dicen, ah, ya, es el efecto. Ay, que son retratos, entonces uno los ve de lejos y entonces ve a un soldadito y luego se acerca y está hecho con miniaturitas de soldados como de juguetito, ¿no? De esos Mm. chiquitines. Ay, no, ese es, pero no. Y entonces el man dice, no, es que yo utilizo, ese es mi recurso, porque el promedio, las personas se quedan viendo una obra de arte, no sé, 3 segundos, 5 segundos, y se voltean. Al yo plantear de alguna forma un efecto, crezco ese gap, digamos, otros 2 segunditos más, que es ahí justamente donde yo engancho para hablar sobre otra cosa, ¿no? Digamos, por ejemplo, eh, a mí me encanta y es de esos documentales que uno dice, puta, marica, es demasiado duro y yo no, creo que en pocos he llorado tanto como en Wasteland, que es Cuando... que va al basurero este Exacto. gigante y entonces empieza a trabajar con estos, ¿cómo es que le dicen acá? ¿Pepenadores? Sí. ¿No? O recolectores en Colombia. Y entonces empieza a trabajar con ellos, empieza a mostrarles otro panorama y empiezan a surgir otras preguntas como, bueno, usted está dándoles trabajo a esta gente que está haciendo estos trabajos, que les está abriendo el mundo, que les está llenando de ilusión. Y luego, weón, usted se va y esos se quedan ahí. Entonces dice, marica, a mí me vale huevo, yo vengo de algo no tan extremo, pero por el estilo, porque él también Ujú. viene de una clase social, pues sí, económica muy baja. Y entonces el man dice, este, pues como, no me importa, si prefiero tener la oportunidad un ratito de ver algo diferente que yo después ahí agarro a nunca haber tenido la oportunidad. Bueno, hay una cosa que fue muy, muy bonita. Tuve la experiencia de estas cosas que son geniales de trabajar en curaduría y en museos. Tuvimos la oportunidad en Marco de traer la exposición de Vic Muniz y de conocerlo, ¿no? Ahí tienes tú una foto con tu ídolo Era Vic mi Muniz, ¿no? ídolo. Y efectivamente trajimos piezas muy variadas de muchas épocas, pero de las más conmovedoras fue esta obra colectiva de inserción social en un tiradero de basura, seguramente pues, cerca de ahí del área donde él vivía con su familia, porque también él viene de un contexto socioeconómico muy bajo, eh, donde se mete al tiradero y empieza a trabajar con las personas que separan la basura y recrean entre todos, en una dimensión muy grande, el asesinato de Marat, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas? Es esta figura donde está el Marat, de esa pintura clásica, ¿no? Y uno a la distancia lo que cree ver es una copia muy bien hecha. Hay algo raro por las tonalidades de los colores, pero uno ve claramente una imagen hiperrealista o una copia idéntica de ese cuadro clásico, ¿no? Y mientras uno se va acercando, nos vamos dando cuenta que es una reconstrucción hecha con llantas, bolsas de basura, basura electrónica, desperdicios orgánicos,
todo revuelto y que fue un ejercicio de estar acomodando en un área de terreno muy grande y que la fotografía se tomó desde una grúa, ¿no? Y no No, solo es una grúa que eso. toma de manera cenital, sino que además tiene el ángulo que no es perpendicular porque está desde la grúa, ¿no? Entonces se tuvo que corregir como una especie de trapecio, ¿sí? ¿Me Ujú. explico? En la perspectiva del terreno para ir creando esto. Entonces debe haber sido un trabajo titánico de muchas semanas, yo pienso, porque insisto, era muy grande. Y bueno, se logra hacer esta pieza. ¿Por qué les digo que es conmovedora? Porque las apariencias engañan. Uno diría, ay, primero, pues Big Muniz ahora ya vende fuerte, y entonces uno va a decir se está aprovechando, ¿no? O sea, mucha gente Ajá. pudiera pensar, Big Muniz se está aprovechando de esta gente. Y ahí es donde empieza la historia bonita, ¿no? Porque él entonces le da el crédito a todos, no como de la comunidad tal, todos los nombres de todas las personas que colaboraron, se imprime porque la obra existe como una fotografía, no es, o sea, la gente no tiene que ir al tiradero de basura a ver la obra, sino que es la impresión, hace un número seriado, obviamente, y luego se subastan en Nueva York. Y lo que hace Vic Muñoz es muy bonito. Elige a unos cuantos de esa comunidad que seguramente debieron entre ellos votar quién sí, quién no, y se los lleva a Nueva York a la subasta. Y están viendo ellos en tiempo real lo que está subiendo el valor Y de esa luego es obra para y la luego es biblioteca. para ellos. Sí, para que ellos decidieran. Creo que ellos deciden usarlo de diferentes maneras en su contexto, ¿no? Pero obviamente luego vienen los haters que vuelven a decir, bueno, pero ahí no ganó nada, pero entonces gana fama por este proyecto. Bueno, ahí es cuando empieza ya el hate con todo, ¿no? Pero realmente la pieza que él hace es pues para, ni siquiera por una cuestión económica, es para cambiarle el chip a Ajá. toda esa gente que entienda que a veces ese tipo de trabajo puede tener una cosa. Si me explico, es como abrirles perspectiva y todo, y fue transformador para esa comunidad. Claro, porque son personas que hablamos en el episodio pasado de la gentrificación y tal, son personas que no han podido ver, digamos, como un panorama, ¿no? No, no Hay una saben hacia dónde historia, pueden llegar, sí, hay unas historias exacto. muy tristes ahí de estas personas. Y pues bueno, en fin, el caso es que ese es el caso, digamos, como de Big Muniz, que justamente está en esta línea entre el efecto y el contenido, ¿no? Y en su caso, si uno ve todas, o sea, todas las series tienen un contenido muy potente, ¿no? O sea, al principio parecen solamente una cuestión técnica de, ay, es la Mona Lisa hecha en chocolate, ¿no? O el retrato de Pollock hecho con Hershey's, ¿no? O Sí, con miel de maple, bueno, yo no sé, como que parecen solamente como efectos para, como esto que les digo que pasa mucho, digamos, como en el arte, que la gente cree que es artista porque, ay, no, gran artista porque pudo, porque entonces hace una cosa que parece otra, ¿no? Entonces hace una pintura que parece una fotografía. Y pues eso pues, no tiene mucha gracia, pues como, pues es decir, o sea, tiene tiene mucho gracia, pero talento y uno puede aplaudir, pero justamente el artista no está buscando un aplauso, ¿no? Como miren lo chingón que soy porque sé hacer esto, sino es más una cosa de de hablar, o sea, de mostrar su punto de vista, de hablar sobre su statement y de generar una, o sea, un significado, ¿no? bueno, es que esto le está dando un poco al clavo a la historia del arte, pienso yo, probablemente desde la De modernidad, todos los tiempos. pero yo creo que en especial desde la posguerra hasta la actualidad, porque es la época en donde los artistas han asumido, los profesionales, insisto, sin demeritar otro tipo de prácticas y la relevancia Ujú. en otros contextos, pero en eso que tú dices, el arte profesional que tiene sus circuitos y todo esto, que han renunciado a la parte técnica como el único o el objetivo mayor, ¿no? En sus exploraciones y en sus experimentaciones con temas, con técnicas y así. Y es lo que hace que mucha gente esté irritada todavía con ver ese tipo de ejercicios y de repente, pues, la opinión generalizada de la gente con relación al arte es, qué porquería, eso lo puede hacer cualquiera. Efectivamente, ¿no? O sea, Sí. estábamos hablando el otro día de Jean Dubuffet, ¿no? Este pintor francés que tuvo una preparación académica genial, que pintaba espectacular y a lo largo de toda su carrera fue cada vez transformando su pintura hasta que logró nuevamente pintar como cuando era niño. Y él en una de sus frases lo decía así, decía, me tomó determinados años aprender a pintar espectacularmente bien y me llevó toda una vida
desaprender para volver a pintar como era niño, ¿no? Y si uno ve las pinturas de Jean Dubuffet, no es necesariamente una simulación de un niño pintando, porque creo que eso lo podemos hacer todos, Ajá. sino que ella empieza de manera muy sistemática y muy estructurada y con mucho compromiso a regresar, como a desaprender. Eso es lo bonito, ¿no? Y pues es justamente eso. Alguien que viera un cuadro de Jean Dubuffet en una galería va a decir, ah, eso lo pudiera pintar mi No, sobrinito. eso parece un Exacto, dibujo ¿no? del sobrinito, Pues pero exactamente, ahí las está el apariencias éxito. engañan. Entonces, pero eso es un ejemplo, ¿no? Pero de ahí nos podemos seguir, sobre todo con el arte de la segunda mitad del siglo XX, donde los artistas han buscado mucho más el sentido. Y pasa mucho, y sobre todo a mí en mi trabajo como curador en museos de arte contemporáneo, que estaban las exposiciones montadas en las salas con obras que entiendo que son complejas en su comprensión, que llegaba gente así con cara de, así, ¿no? Por ejemplo, acompañantes de el agregado cultural, ¿no? De una no sé qué. Y mi trabajo era simplemente explicar, no convencer. Ojo, el trabajo del curador nunca es convencer sobre el valor de lo que se está, simplemente es explicar de dónde viene. Y esos recorridos transformaban esos rostros de primero de aburrición a entusiasmo absoluto al final de la exposición. Qué maravilla, no lo puedo creer nunca, qué padre que hubo alguien que nos explicara, eso sí es cierto, es una responsabilidad de los museos y de los curadores y los programas de mediación explicar, pero es eso, porque lo que está aparenta ser una ocurrencia y de repente te explican y dices, wow, no todo. Sí, no Son los todo, claro. artistas que llegan a estar en esos museos porque son los artistas que han sido de manera consistente a lo largo de su carrera, han creado un cuerpo de obra, han trabajado sobre temáticas específicas y llegan a eso. En Y cambio, hay otros artistas que andan tirando por sí, todos lados aparentando y que eso. también a veces ¿No? consiguen exposiciones en museos, o sea, Sí. tampoco vamos a ser ingenuos, o sea, también se pues llegan a colar muchos que no tienen, digamos, como mucho fundamento. Pero en fin, hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho, que todo este rollo me ha llevado mucho a pensar en Warhol, ¿no? Que todo, o sea, aparentemente el man es, ay, un genio por los colores y porque ahora todo tan pop y tan la estética, ¿no? Y es como, no, weón, el man estaba hablando de política. El man estaba mostrándole a la gente, o sea, poniendo al mismo nivel a el Che Guevara y a Marilyn Monroe y a Elvis Presley con el Mao Zedong, ¿no? O sea, el man que tenía un contexto, o sea, que venía de unos papás que ya habían alcanzado a oler lo que significaba el comunismo, ¿no? O sea, y pues la Unión Soviética, habían alcanzado a salir corriendo de allá, ¿no? Obviamente lo hace tener una noción muy diferente a esto que en los 60, ¿no? O sea, bueno, y 70 con Vietnam, pues que entonces la gente se ponía a hablar, ¿no? Ay, pues no, que el comunismo y las comunas, y vivimos en comunas, y hacer el amor y no la guerra, y entonces que si Marx, y si Che Guevara, y si y el man es como no, o sea, el pueblo no es lo que dice un sistema, ¿no? O sea, de poder. El pueblo es lo que la gente quiere. Puede ser una estrella de rock, ¿no? O puede ser el discurso de eso. Entonces, va mucho más allá, ¿no? Y es eso, es como otra vez. Yo creo que el arte siempre juega sobre la idea de, pues sí, o sea, de las apariencias engañan. A veces en la parte formal, a veces incluso en la conceptual, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, de, pues tal vez alguien que entra a un museo y se encuentra Perfect Lovers de Sí. Félix González, pues dirá, ay, pues esos son dos relojes puestos ahí. Y sí, sí que son dos relojes igualitos puestos en una pared, ¿Y cuál es el pero chiste, no? De ¿cuál es el poner. chiste? Entonces, claro, uno podría ver dos relojes puestos, comprados en Walmart al mismo tiempo ahí en la pared y al lado una pintura hiperrealista de un paisaje enorme y una belleza, bueno, o una manzana hiperrealista que parece una foto. Uno podría llegar a pensar, o sea, las apariencias podrían decir que la mejor obra de arte es la pieza que uno dice, ¡ay, wow! ¿Cómo habrá hecho eso? ¿No? Pero lo que al final termina así, o sea, cambiándole uno la vida o por lo menos haciéndolo reflexionar sobre la vida y la muerte, ¿no?
pues son esos dos relojes de Félix González que se llaman Perfect Lovers, que son igualitos, pero que tienen este ingrediente importantito, que es que las pilas están puestas al mismo tiempo y que siendo la misma marca y empezando al mismo tiempo y lo que sea, algo va a hacer que una se le acabe se le acabe la pila antes que la otra. O que vaya simplemente con una variación de voltaje mínima, vaya desincronizando los Ajá. relojes, ¿no? Y que son condiciones que uno no puede alterar, no puede, por más de que sean máquinas, por más de que sea algo frío, que sean circuitos, bueno, no circuitos, pues, pero mecanismos, ¿no? De un reloj sencillos, de todas formas, pues son cosas que uno no puede controlar y que obviamente le hace pensar uno en ese tic-tac que uno tiene. A ver, es que ¿Quién se va a habla de morir dos primero, cosas, tú ¿no? o yo? Pero, ¿Mis papás o pero los no solo es míos? vida y muerte, o sea, es la asincronía también, de pensar sobre los perfect lovers, que vamos todos perfectos, ¿no? Sincronizados y no sé qué. Y para mí también habla de la complejidad en una relación, ¿no? Sí. Cuando de repente uno se está o ralentizando, ¿no? Porque está eh, con determinadas situaciones en su vida y de otro va más rápido, como el desencuentro que siempre existe en toda relación, ¿no? Pero que ahí están pegados y van perfect lovers, aunque estén desincronizados, están juntos, ¿no? Ajá. Y después a uno se debe acabar la pila. Y eso es descorazonador, así brutal, ¿no? Es de las piezas, como bien dices, que transforman la vida de alguien. Porque si no hay alguien que te lo explique, y tú pasas por un museo y no te Sí, claro. detuviste porque hiciste estos artistas contemporáneos, ¿no? Que ponen ahí dos relojes en la pared y ya, eso es arte, uy, ¿no? Pues sí, me explico, porque el trasfondo de eso es muchísimo más importante. Y todo esto bueno, es una obra que emblematiza padrísimo todo el arte conceptual, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, la gran mayoría de la gente critica a los artistas porque solo se han vuelto conceptuales y han dejado la técnica a un lado, ¿no? Y simplemente cambia la ecuación. Lo que hace los artistas contemporáneos no es pelearse con la técnica, sino que las decisiones técnicas que vengan son una deriva de una buena idea. O sea, están tomando el compromiso con algo importante que decir. Y eso importante no solo es algo académico y súper filosófico y complejo, sino puede ser algo súper humano, emocional, sensible, poético, como un recordatorio de una pareja y de que uno de ellos se va a morir, ¿me explicó? Entonces, Ajá. los artistas conceptuales ponen primero la idea y de esa idea derivan Es hacia que una elección técnica, ¿no? yo igual, pues con temor a equivocarme y seguramente algunos desde la teoría me podrían decir lo contrario, pero yo creo que, o sea, decir arte conceptual, ¿no? Es como, no sé, es decir, es como decir ser humanos de dos pies y dos manos, ¿sí me entiendes? Es como una vaina, no sé, como que lo encapsula mucho porque al final todo el arte, toda la historia es conceptual. No, O todo sea, el arte de los profesionales, sí, de toda la la historia, historia, sí, nada más complemento. sí. O sea, sí, el arte, estamos hablando de arte profesional, o sea, que se Sí. inserta en la historia del arte, en las bienales, museos, en su universidad, o lo que está en el circuito profesional, pues, o sea, no solamente el ejercicio creativo y técnico, sino porque uno agarra cualquier obra de arte de cualquier momento de la historia, ¿no? Este, y pues tiene que ver con, o sea, detrás hay una, es decir, es lo mismo. Agarremos con el tema de las apariencias engañan. Uno ve Las Meninas, ¿no? De Velázquez. Uno podría pensar que es un retrato o sea, se supone, ¿no? Que es un retrato a los reyes, pero entonces uno ve y De está acuerdo. o sea, el primer plano o lo más importante está entre el artista y pues la infanta, ¿no? Margarita, ¿sí, no? Sí, Bueno, en pero fin. no, totalmente de acuerdo. Todo el arte ha sido conceptual, pero el hecho de haber enunciado las cosas desde este punto de vista, como que redime a todos esos otros artistas, como que lo importante de todos ellos no ha sido su despliegue técnico. Estamos Sí, sí, hablando de sí. Velázquez y Ajá. todos ellos. Pero nada más nota para los que sí se nos pongan punks con la teoría, ¿no?
el arte conceptual en la historia del arte se quedó anclado sobre todo las prácticas entre 60, 70 y un poquito de los 80, ¿no? Como un periodo, pero si lo agarramos más como su acepción de diccionario, yo creo que sí. Si lo ponemos a Velázquez, pues No, adelante, ¿no? Pero, inclusive, o sea, o el arte moderno. no, para empezar, Todo Duchamp, arte siempre fue Duchamp moderno, ¿no? es principio de siglo y Ajá. es como muy conceptual. O sea, Exacto, ahí fue ¿no? una, exactamente. O sea, Ahí es le acabas totalmente de dar el conceptual. clavo. O por ejemplo, incluso o sea, lo que digo del concepto, pues tiene que ver con el statement del artista, que no es solamente un artista que tiene una técnica y que le están como un zapatero que le diga, hágame estos zapatos, ¿no? Sino que tiene, o sea, desarrolla su statement. Hace mucho tiempo, cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan de esta noticia, que un artista se había quedado con la plata de una beca y que al momento de exponer, pues no expuso nada y que esa era su obra y entonces como que, pues qué avispado, se quedó con la plata y no entregó nada, ¿no? Y entonces me acuerdo que hablaba con una amiga que ella sabe mucho y es muy clavada con el arte, digamos, como más de los impresionistas y tal, y le cuesta a veces, le parece un poquito retador el tema del arte contemporáneo. Entonces ella me decía como, pero, pero es que antes los artistas no eran así, no se ponían en contra de las instituciones. Y yo, ay, mamacita linda, huevón. O sea, Miguel Ángel, huevón, poner un montón de manes y viejas en pelotas, huevón, por toda una iglesia, pues qué más, o sea, qué más statement y qué más Eso. retador que esa vaina, ¿no? Poner a María Magdalena en la última cena, bueno, o sea, claro que el man no se iba solamente con el encargo, que tenían que ser un poquito más disimuladitos y ponerlo en código secreto, ¿no? Total. Como pues el código Da Vinci, justamente eso. Pero claro que o sea, agarren cualquier obra de arte de cualquier momento histórico y hay una postura crítica, y mientras hay una postura crítica quiere decir que hay unos conceptos, ¿no? Que Ahorita, están justo mientras ligados. estabas hablando de Velázquez y así, me acordé de una obra que para mí ha sido fundamental y es de este pintor romántico alemán, Caspar David Friedrich, ¿no? Aquí Ajá. lo estaba investigando. Bueno, a lo mejor Cata después de poner después la referencia, ¿no? En las notas. Pero es una pintura que está técnicamente ejecutada de una manera espectacular. O sea, Friedrich era un excelente pintor, pero por lo que pasa la historia, realmente por lo que pasa la historia es desde una línea pues racional muy alemana, ¿no? Por como entendemos nosotros a los alemanes, ¿no? En pleno inicio del siglo XIX está Caspar David Friedrich cuestionando la realidad, cuestionando su momento histórico e invitando a los espectadores a pensar diferente. ¿A dónde voy con todo esto? En su momento, Caspar David Friedrich fue moderno. Luego, obviamente, el concepto moderno se acuñó y se Ujú. ancló a las prácticas de finales del XIX y principios del XX, ¿no? Pero él fue moderno, Velázquez fue moderno, ¿sí? Da Vinci fue moderno en su momento, porque en la definición de diccionario, o sea, Sí, no en cómo se le atribuye históricamente en la teoría del arte, ¿no? Y en la historia del arte. Pero este señor lo que hacía Caspar David Friedrich, con este cuadro espectacular, donde, bueno, el título, a ver, ahorita se los leo, pero el infierno. sí, no, es el caminante mirando las nubes, una cosa así se llama. em, y que lo que hace es que, a ver, se llama El caminante sobre el mar de nubes. Y es una figura de una persona con la vestimenta de la época que se ve que subió a una montaña, a la parte más alta, y está mirando sobre las nubes, ¿no? Y uno diría, ay, pues qué poético, qué bonito, ¿no? Y la gente que pasa por el museo, claro que tiene ese valor, claro que tiene, debemos analizar también como un alcance técnico, porque eso era una de las características del arte de esa época. Pero no es solo eso, es montones de cosas más, ¿no? Es un momento en el que está, sobre todo la sociedad y los grandes intelectuales alemanes, repensando el mundo a partir pues una imagen como mucho más científica, ¿no? Es la época de la ilustración, cuando dicen, nada, a ver, nosotros provenimos ¿de dónde? Unas cosas nos dicen de religión, otras nos dicen la ciencia, otras cosas nos dicen las culturas ancestrales y lo que ustedes quieran. Tenemos que replantearnos, tenemos que volver a ver el mundo como si no lo hubiéramos visto antes y empezar a cuestionarnos para crear nuestra propia visión
de la realidad, ¿no? Y ese cuadro emblematiza eso. Es una persona que está mirando el mundo, que se siente abrumado porque ese paisaje es espectacular, como lo que nos puede pasar a absolutamente cualquier persona que esté viva, que se sube a una montaña y vea un paisaje majestuoso, natural. Primero está abrumada, ¿no? Por ver eso. Y segundo, pues empieza a pensar y a cuestionarse. Entonces ese cuadro, además, es una invitación, ¿no? Para todo el tema de la ilustración y de repensar al mundo, ¿no? Que yo me acuerdo de cuando estaba en la universidad, digamos, como las primeras cosas que veíamos, pues como en teoría del arte y así, era pues estas primeras ideas, ¿no? Desde los griegos, que era que el arte, o sea, o sea, está queriendo, digamos, como ser la realidad, ¿no? Como tratar de, digamos, como de encapsular la realidad, ¿no? Pero al que al final no es, ¿no? Entonces, y que ha estado en toda la historia, ¿no? O sea, esto es una silla, o es la foto de la silla, o es Joseph la silla, Kosuth. ¿no? Kossuth. Entonces, es eso, o sea, esta idea siempre que nos hace pensar, o sea, que el arte nos está estimulando ese músculo y yo no sé por qué me parece tan raro, pero no Bueno, me está doy ya, cuenta. ya, Es ese músculo el que nos está ejercitando todo el tiempo el arte, el de cuestionar absolutamente todo, empezando por las apariencias. bueno, esto no es una pipa, ¿no? No, De esto no es una Magritte. pipa. Eso Exacto. es maravilloso porque uno ve una pintura, pues no pretendía ser hiperrealista, es una pintura bien, bien lograda, ¿no? De una pipa, y abajo dice, esto no es una pipa. Y entonces el espectador va a decir, ¿me está queriendo ver la cara el artista? ¿Me quieres ver la cara de Y estúpido? no, es una reflexión súper profunda de la labor del arte. La labor del arte no es copiar la realidad, sino en un primer plano es representar a la realidad y más adelante, dependiendo de la época y de los artistas, interpretar a la realidad. Y luego simular a la realidad Y y crear cuestionar. realidades inexistentes para volver como efecto rebote que pensemos dónde estamos, A ¿no? mí, un punto clave en la historia del arte, digamos, como que, y que me ha ayudado a mí en mis clases y tal, siempre como como explicar muy bien, ¿no? Dónde está el tema del arte, ¿no? Justo tiene que ver con la fotografía, ¿no? Entonces está esta cosa, digamos, de representar la realidad, ¿no? Que ya se había llegado, obviamente, con todo, con los lentes y con muchos, digamos, como artefactos que ayudaban, digamos, como a las proporciones y eso, a llegar a un nivel, digamos, como de fidelidad impresionante a través de la pintura, ¿sí? Entonces, pero entonces por el otro lado estaba la fotografía, adelantándose con los mismos lentes y las mismas cosas y la cámara oscura y todo el rollo. Y entonces, pero el fotógrafo era más un científico, ¿no? Incluso en las apariencias, ¿no? Pues el pintor o el artista, pues todo lleno de pintura, su estudio hecho, pues, sucio o pues, ¿no? Como usado, por decirlo de alguna forma. En cambio, la figura o la apariencia del fotógrafo, pues es un huevón con bata en un laboratorio. Era más, digamos, como una cosa de fijar la imagen lo más rápido posible. Pero entonces llega una persona que es un precursor del pictorialismo, ¿no? Que es Henry Peach Robinson. Y entonces el man hace como el primer HDR, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como este fotomontaje, donde mm, quiere tomar una foto a una cosa que estaba pasando, o sea, en la realidad, que era pues la peste, ¿no? Y que la gente se estaba muriendo de tuberculosis y tal, y pues esta angustia de ver al ser amado tosiendo sangre, ¿no? Y pues que no poderse acercar y bueno, en fin. Entonces era una realidad muy dura, pero entonces el man hace una foto donde no es la foto documental a una persona enferma, ¿no? De tuberculosis muriéndose, sino a una actriz que está acostada, una niña que está acostada en una cama, y que para que la foto sea perfecta, que se logre, digamos, tener esos aspectos técnicos que hagan que esa imagen llegue a conmover, ¿no? Porque en la parte técnica también es un vehículo para llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, son, digamos, como diferentes planos, o sea, diferentes iluminaciones, donde está una persona familiar, digamos, de esa niña en la ventana, pero entonces para que no se vea, digamos, como en contraluz, entonces ese negativo tiene la iluminación hacia el señor, luego otro plano que es hacia la niña y otro no. Entonces al final cuando se compone esa imagen,
no es una foto a la realidad, es una foto que habla de la realidad. Y entonces le decían, obviamente se le fueron encima todos los fotógrafos de la época, ¿no? Muy científicos, como huevón, si la foto está hecha para, de alguna forma, poder tener sí, como una fe de la realidad. Usted, huevón, está dando ideas para que la gente se ponga a hacer fotomontajes y que si la cabeza está volando y cosas de esas raras, ¿no? O sea, y entonces al final el man está diciendo, ¿dónde está o sea, pero es que yo estoy tomándole foto a la realidad, Es que, pero es raro porque no es una foto a la realidad tal cual. Ay, no sé, me no, estoy está dando vueltas, no perfecto, sé cómo. pero no, es que todos estos artistas y ese ejemplo que pones, lo que hacen es primero tomar conciencia del poder interpretativo que está en la simulación, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, de repente, entender, como el ejemplo que pones ahora de fotografía, o Joseph Kosuth de las sillas, y que si esto no es una pipa, son ejercicios que estaban todavía como cuestionando, ¿dónde está lo real? ¿Qué es lo real? Pero cuando vienen artistas, más adelante, y esto yo sí creo que tiene que ver con una cronología histórica, pero cuando vienen artistas más adelante que dicen, ah, carambas, no nada más es interpretar, representar la realidad o simular una realidad ficticia. ¿Por qué? Ah, porque hay qué imaginativo soy, sino utilizar ese potencial ficticio, o sea, de una realidad que no existe, pero que se presenta como real, que es el simulacro y como lo define Jean Baudrillard, es cómo puedo utilizar esa simulación para llegar a algo todavía más potente y más profundo, ¿no? Y creo que ahí es donde está el valor de todos estos artistas contemporáneos que entienden eso, ¿no? Y que no quieren engañar, o sea, la simulación no es engañar al espectador, sino invitarlo a ver a la realidad en esos términos, Yo ¿no? creo que Como hacer un switch, como si tuviéramos un switch y poder decir, ahorita veo lo real, ahorita veo la simulación, ahora veo la dimensión política de algo, ahora veo la dimensión social colectiva, ¿no? De algo. Y es interesantísimo. Tú hablabas hace ratito de Félix González Torres, y uno va por la galería en sus exposiciones retrospectivas, que por suerte han sido varias en últimas décadas, y uno ve de repente una montaña de dulces, ¿no? Y pues es una montaña de dulces. Si decidimos ver la realidad como tal, es una montaña de dulces. Pero si aceptamos la propuesta de Félix González Torres, leemos la ficha técnica y nos damos cuenta que el peso de esos dulces es igual al peso de su padre, ¿no? O al De peso de algún- su pareja o de algún amigo, y en un ¿no? contexto En un político contexto difícil. político fuerte y sobre todo en la crisis del SIDA, ¿no? A nivel mundial donde muchas personas murieron por esto. Entonces la gente que va a la sala está invitada a comerse un dulce, ¿no? Así Y se uno dirá, ay, dice. qué bonito también. Entonces no solo es una montaña de dulces, sino es una obra participativa. Sí, también es participativa y es re buena onda, ¿no? Pero de fondo lo que nos está diciendo es una cosa muy fuerte. Que mientras estamos Es, comiendo dulcecitos, la se gente va, se va s- desapareciendo. se va desapareciendo y el peso, eso tenía que ver mucho con la crisis del SIDA, porque los que son cero positivos y ya caen en la etapa fuerte, ¿no? De esta enfermedad, empiezan a perder peso muy, muy duro, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos ver la pieza? Como, estos artistas contemporáneos bobos que nada más ponen ahí lo que se les ocurre, o es una cosa existencial profunda y muy... Pero es el poder de la simulación que la asume el artista e invita al público a verla. Ya sé que ya agarré el micrófono mucho, pero quiero nada más decir también el caso de Atlas Group y Walid Rad, ¿no? Walid Rad, este artista libanés, que crea este proyecto que es maravilloso y que es una especie de documentación de la guerra civil en el Líbano, entre mediados de los 70 hasta los 90, ¿no? En donde, pues, obviamente una guerra civil es devastadora para la sociedad, ¿no? Que la vive y la padece y la sufre. Y entonces él lo que empieza a crear es una documentación que es falsa, ¿no? Donde de repente recrea imágenes, hace fotomontajes, a veces sí captura imágenes de la ciudad, imágenes históricas del conflicto y de los bombardeos, una cosa terrible,
pero todo va en función de crear este falso archivo, porque que es Atlas Group, que es una especie como de alter ego de Valid Rap, es como este colectivo de personas que están defendiendo la vida y están buscando imágenes poéticas dentro del trauma de la guerra, y crea unos despliegues en fotografía, en obra escultórica, en videoinstalaciones multicanal que son maravillosas, y que es súper bonito porque el espectador que llega a la exposición creería que está viendo la documentación de una guerra, pero si se toman el tiempo de leer el texto de la entrada, saben que es una simulación. Entonces no está queriendo engañar al público, sino los está invitando a ver los conflictos bélicos, porque siempre lo humano es lo que debe prevalecer, que ahorita debería ser la moraleja del cuento en lo que estamos viviendo con Gaza y con Israel, Pero yo ¿no? creo que a veces el engaño, si es, digamos, como parte de la obra, o sea, la obra se vuelve, digamos, o sea, como que se activa en la medida que engaña, ¿no? Como, o sea, yo no me atrevería a decir que todos los artistas están invitando a El Piero participar. Manzoni, ¿no? Que decías. Sí, digamos, por ejemplo, el caso de Piero Manzoni con la mierda. O sea, el man está vendiendo latas de mierda de artista. Y entonces, después de mucho tiempo, o sea, claro que siempre está la duda, ¿será que sí hay mierda ahí adentro? Pero de todas formas lo compro porque es una obra muy importante. Pero si yo ya la llego a abrir para ver si sí hay mierda, o sea, para descubrir, digamos, como ese engaño, pues entonces daño la obra, ¿no? Pero entonces igual es una serie larga, no me acuerdo de cuántas, no sé, digamos 130, no sé, lo que sea, y después, más adelante, un artista hace, digamos, como una apropiación donde compra una de esas y la abre y no hay mierda, pero entonces como, ¿será que era esa sola o eran todas? ¿No? Y que al final el artista justamente está jugando con ese engaño, como al final es como que pues te vas, o sea, la gente se va a desilusionar mucho si realmente no hay mierda del artista en las latas, o sea, ¿no? Como al fin, ese digamos como que es como un juego con ese engaño. Pero también por el otro lado está, por ejemplo, Dwayne Hanson, que es este escultor, ¿no? Que uno entra a la sala, no ve ni mierda y ya. Y es que justamente la obra era el vigilante que estaba cuidando la exposición, pero como nadie ve al vigilante, entonces, pues la gente no vio nada, Claro. ¿sí? Bueno, o la O pieza es de un turista ahí como viendo para arriba y es como, pues la gente no se da cuenta todo que lo es una que... escultura. Y Ah, es porque es hiperrealista. sí, 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 es claro. súper realista. Ajá. Es Bueno, les voy a mostrar. ok. Es, No, pero a veces no es un engaño, a veces caer en cuenta que es un engaño es lo que detona un montón de cosas, ¿no? son estas esculturas, Ajá, ajá. ¿no? Padrísimo. Entonces, Que pues es la que vimos en el aeropuerto de sí, Orlando, ¿no? hay Creo que es. hay un turista dormido ahí que obviamente uno podría, o sea, el artista busca Bueno, justamente como engañar, o sea, se vuelve, digamos, como funciona la pieza a la medida que la gente no vio la obra. claro. Sí. A ver, yo tengo dos ideas y qué pena, como siempre ya estamos llegando a la hora, pero las voy a intentar resumir muchísimo. Uno es la pieza de Santiago Sierra en la Bienal de Venecia, que Ujú. creo que ya comentamos aquí, donde llegaba la gente del pabellón español y había dos guardias que eran simulaciones, no eran guardias reales, eran seguramente actores o no sé, ¿no? Que le pedían a los visitantes su pasaporte. Entonces se simula una situación de tensión donde solo los que tengan pasaporte español pueden entrar. Entonces es una cosa súper discriminativa o discriminatoria, ¿no? Ajá. Este, que despertó un montón de irritación en los que no eran españoles. Y los españoles que decían, sí traigo mi pasaporte, puedo pasar, se topaban con que inmediatamente al entrar no había nada. Entonces era solamente la simulación de eso con una visión muy crítica. Vuelvo a lo mismo, la simulación nos lleva a otro lado sobre el absurdo de las fronteras, la identidad, los nacionalismos, como sacando a la luz todas las cosas que a final de cuentas son las que han generado conflictos geopolíticos y económicos y bélicos a través de la historia, ¿no? De manera brillante, porque pues invitan a él como español, hace este juego y entonces, pues, muestra las dos caras de la moneda. Una simulación que genera algo espectacular, ¿no? Esto en la parte política, ¿no? Y el otro proyecto que quería comentarles, y este sí fue, ya lo he comentado, ya sé, pues a final de cuentas nos toca hablar de muchas de las cosas que hemos vivido desde diferentes ángulos con las temáticas de cada episodio, pero quiero hablar otra vez aquí de la experiencia con Tomás Saraceno, la pieza de
telarañas, ¿no? Él trabaja con telarañas. Creo que apenitas lo comentamos, ¿no? Y Hablábamos justamente está, de Juli viendo esa exposición. exacto. Entonces, entrar a una sala que está totalmente oscurecida, pero totalmente oscurecida, donde de repente creíamos ver como unos destellos de luz lejano, así medio difuso, y que cuando el público se acercaba tenía que caminar espacios largos, ¿no? En el museo, y se daba cuenta que eso que a principio pudiera ser como una imagen del universo donde están Miren, todas después. las... Ajá. No, bueno, pero esa es una contenida en una caja. Debe haber unas donde se vea como más el entorno espacial, ¿no? Algo así. Entonces uno podía caminar y pensar en determinado momento. Era muy evidente porque es como un juego, es como entrar en una instalación donde creíamos estar en el universo, viajando, pero con nuestro cuerpo, como si tuviéramos esa libertad, ¿no? Y mirar una galaxia, porque las galaxias son esas manifestaciones, pues hasta cierto punto irregulares, a veces sí en espiral, a veces con cierta estructura de luz, ¿no? Por las estrellas, los millones de estrellas de cada galaxia, y entonces ir transitando por el universo. Pero era muy evidente llegar, arribar, digamos, a esa Ok, galaxia. aquí, esas son las Este, instalaciones que dices. sí, no, pero espérate, ese es un poquito diferente. Las que están en la oscuridad Ah, ya, ok. son estas, ¿no? Entonces llegaba uno a esa telaraña y automáticamente uno decía, es una telaraña. Entonces nos está jugando. Esa simulación va en función de algo. Y ahí es padrísimo porque no nos quiere engañar, no nos quiere decir es una galaxia, ¿no? Pero Pero te está invitando a a verlo. pensar esa telaraña como una galaxia, que además, eso fue, digamos, por ejemplo, hablábamos que Julia, chiquita, nuestra hija, cuando fue a la exposición, dijo eso, justamente, ¿no? Como que eran, como que parecían como estrellas, ¿no? Ajá. Y eso es lo que quiere decir justamente el artista, o sea, porque al final, desde una parte científica, porque además como el man trabaja mucho como con diferentes especialistas para sus proyectos, pues entonces, pues tenía un aracnólogo, un astrónomo, y era pues son combinaciones raras que solamente los artistas pueden de alguna forma Claro, como traer al mismo, pues, no, porque ¿qué tendrá que hablar un astrónomo y un aracnólogo? Nada, claro. pero al darse cuenta que que la telaraña es como un modelo del universo, o sea, como un modelo orgánico, presente y tangible de cómo crece el universo, pues porque es muy poquita materia en constante crecimiento y expansión. Total, aquí lo interesante es cómo decide cada artista jugar con la simulación, ¿sí? Digo, apuntando y un poco cerrando que el tema es, las cosas no son lo que parecen, o sea, Ozzy Osbourne era re buena onda, ¿no? Más o menos así. En el arte, ya en un contexto de construcción de sentido y de significados, yo me quedaría, o yo invitaría a los que nos están escuchando a esta idea de, no siempre el simulacro, o sea, la simulación de una realidad que no es utilizado de la misma manera. O sea, no es un canon en los artistas contemporáneos. Félix González Torres, con sus relojes, no son relojes, es una cosa totalmente humana y existencial, ¿no? Muy sentida, ¿no? Muy emotiva, ¿no? Y él, insisto, no nos quiere engañar. Tienes que leer la ficha para entender la Sí, trascendencia de eso que estás viendo. Santiago Sierra sí nos dice las simulaciones presentándose como real. Entonces el tratamiento de la simulación es completamente distinto y tiene que ver con el final, hacia dónde quieren llegar los artistas con lo que están diciendo, ¿no? Y Tomás Araceno, digo, mencionando varios de los ejemplos que acabamos de poner, no nos quiere engañar. Evidentemente, desde el principio sabemos que estamos entrando a una recreación en miniatura del universo, donde nos acercamos y vemos telarañas, pero evidentemente está despertando al espectador esa posibilidad de decir, puedes ver el mundo tal cual como es, pero te puedes ir también a una dimensión interpretativa, creativa, plástica, sí. y eso es, la trascendencia no es nada más el efecto, ay, qué bonito, vi una exposición donde con telarañas nos hacían ver el universo. No, lo increíble es que le mueve un switch
cerebral a todos los espectadores donde los hace conscientes del poder de la representación y del poder de la simulación. Y a muchos niveles, porque incluso me acuerdo que después de esa exposición, ¿te acuerdas que nos salían telarañas y éramos como, ay, ¿te las quitamos o no? ¿No? O sea, desde cosas Hasta la bobas protección a eso. hasta justamente como entendernos en el universo y que luego, digamos, por ejemplo, lo lleva también al calentamiento global, porque hay unas arañas que tejen entre toda su red y luego cuando ya están listas, pues vuelan y viajan y migran sin dejar huella de carbono, ¿no? Que entonces lo hace pensar el artista también, pues cómo podemos también como humanos migrar, que es algo natural, la migración, pero sin dejar huella. Entonces, como que va a muchos niveles, desde lo más sencillo que es como, ay, marica, no quiero quitar ahora las telarañas, hasta pensar en el mundo, en la época histórica en la que estamos viendo, ¿no? Porque él habla del Aeroceno, ¿no? Es Sí. Aeroceno, ¿verdad? Aeroceno. Antropoceno. Y luego sí quería Antropoceno es el que estamos y que él plantea que eventualmente vamos a tener que vivir en el no sé si Aeroceno. era Aeroceno, pero sí iba hacia Sí, o otra sea, era. como vivir como en el aire, ¿no? Ujú. Según yo. Bueno, no sé, puedo estar equivocada, pero bueno, en fin, eso por una parte. Pero digamos, por ejemplo, también yo pienso que digamos, como juego mental, ¿no? Que plantean los artistas, incluso por más directos que sean, como puede ser el caso de Bárbara Kruger, que son letreros, ¿no? Your body is a battleground, ¿no? Ah, O sí, de Aeroceno. Aeroceno. Don't be a jerk, ¿no? Como frases muy contundentes, muy de frentes, o sea, que es decir, ahí qué truco puede haber, me lo estás diciendo ahí en la jeta, me lo estás poniendo enfrente unas frases supremamente duras, ¿no? De todas formas, aunque sean las frases solas y sea lo más literal que hay, ¿no? Porque la vieja lo que está buscando es a través de no el engaño, no el espejismo, no el efecto, sino tómala, ahí te va, ¿no? De todas formas, en la manera en la que, o sea, físicamente la manera que pone sus textos, que no siempre son en línea, sino a veces son con perspectivas y como que se apoderan del espacio y tal, y a veces incluso los pone con imágenes que son sacadas de la publicidad. Entonces, parece una valla publicitaria, pero no, es una obra de arte que me está haciendo así, me está cacheteando y me está mostrando una realidad muy dura y me está poniendo a cuestionarme, ¿no? O sea, es decir, yo voy caminando, cruzando una calle con todos los que vamos, donde 9 a 5 al trabajo, y luego volteamos para arriba y dice, Don't be a jerk, y una foto de un montón de gente caminando. Entonces, como, en fin, o sea, hasta lo más literal siempre nos está cuestionando. Y creo que, pues justamente por eso es que es importante el arte. O sea, es decir, suena muy... y por eso, amiguitos, les digo, hay que querer Como mucho el final de arte, sí. He-Man, ¿no? Ajá, como... sí, exacto. Sí. Pero bueno, otra vez para variar Se nos pasó el tiempo, se nos pero bueno. pasó ya A ver, ¿ustedes ganas. qué opinan? A mí esto me gustó Pero la mucho. moraleja, pues para los que nos escuchan, seguramente la gran mayoría, porque sabemos de muchos amigos y gente del medio que nos escucha y cada vez nos llena más de alegría saber esto, pero que entre todos vayamos reforzando ese poder, ¿no? Y que cuestionemos todo lo que vemos y le demos la oportunidad a los artistas de, o sea, de que sus ideas tienen alguna trascendencia mayor, ¿no? O sea, no nos vayamos a enojar porque vemos un plátano pegado en la pared. La reacción inmediata de irritación es, ay, qué porquería los artistas hacen. No, todos démonos esa oportunidad de, a ver, ¿no será que por algo me quiere irritar? Ujú. ¿Sabes? O sea, como darle esa oportunidad para que no interpretemos las cosas solo por la literalidad de lo que vemos, ¿no? Sí. Y también, digamos, por ejemplo, otra cosa, porque es que se me viene una idea muy larga en la cabeza, pero la voy a decir cortica. Pero también, digamos, por ejemplo, o sea, como tal vez este episodio, pues puede invitar un poco a artistas que tienen un trabajo muy chévere, ¿no? Que a través, digamos, como del efecto o de esta cosa que parece esto, pero es lo otro, ¿no? Y que obviamente eso, pues se vuelve llamativo y le gusta a mucha gente, especialista en el arte o no, ¿no? Pero que no se queden solamente en ese truco, porque claro, le pueden pegar al perro con obras de arte que tengan ese truco,
¿no? Y puedan, digamos, como llegar a mucha gente incluso por fuera del arte, pero no dejar que ese efecto y ese éxito que trae, digamos, como este efecto, pueda, digamos, como mm, banalizar un poco sus obras, ¿no? O sea, como que perder ese sentido por solamente quedarse como en el efecto o en la técnica. Ah, es que me salieron muy bonitos, no sé, estos changuitos, entonces ahora me quedo siendo changos toda la vida, ¿no? Porque pues me da miedo salirme de ahí, pero entonces ya no se vuelven, sí, ¿no? En fin. Exacto. Bueno, Arriesgar. ahí, y saludos para todos los amigos que nos Muy oyen, bien. que entonces también Bueno, está muy lindo. ya creo que es de los más largos de nuestra historia este Pero me capítulo, encantó, pero me bueno, encantó, me encantó, me encantó. Estoy clavadísima. Bueno, nos vemos. gracias. Bye, Bye bye. chao.